Bien, este sería el último video de la primera parte, de la unidad 1, que tiene que ver justamente con números reales, propiedades y operaciones con números reales. En esta última parte vamos a ver producto cartesiano, una introducción al concepto del producto cartesiano, porque esto tiene que ver con teoría de conjuntos, que ustedes tendrían que verlo en álgebra. Igual acá ya hemos visto nosotros conjuntos, operaciones entre conjuntos, ¿se acuerdan? Unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica. Hemos trabajado con conjuntos y con intervalos. Y ahora lo que vamos a definir es producto cartesiano, ¿sí? Vamos a dar algún ejemplo, algunas propiedades. Después vamos a definir dos conjuntos en particular, dos conjuntos de números reales que son importantes en el análisis o en el cálculo, que son los entornos y los entornos reducidos, que ya algo hemos hablado en otros videos, y cómo, por ejemplo, podemos operar con ellos a través de producto cartesiano. Esto, el producto cartesiano, va a volver a aparecer cuando veamos la definición de función, ¿sí? Porque justamente cuando veamos la definición de función, vamos a ver que una función es un subconjunto de un producto cartesiano. Bueno, ya vamos a ver justamente de qué se trata. Y el concepto de entorno y entorno reducido, eso principalmente lo van a ver bien en análisis matemático 1, cuando vean el concepto de límite, continuidad y demás. Pero igual esto de entorno va a volver a aparecer en la tercera unidad, justamente cuando hablemos el concepto de función continua, o por ejemplo cuando la función tiene un máximo, un mínimo. Vamos a volver constantemente a hablar sobre entornos, ¿sí? Que son conjuntos de números reales. Bien, entonces, producto cartesiano, definición: sean A y B cualquier conjunto, ¿sí? Sean A y B conjuntos, se define A por B, y se lo va a escribir así, A por B, ¿sí? Se define A por B, va a ser un conjunto que va a estar formado por pares ordenados X e Y, ¿sí? El producto cartesiano de A por B va a ser un conjunto formado por pares ordenados X, Y, tal que X, que se llama primera componente, pertenece al primer conjunto A, y la Y, que se llama segunda componente, pertenece al segundo conjunto B. Entonces el producto cartesiano de A por B va a estar formado justamente por todos aquellos pares ordenados, en este caso pares ordenados de números reales. Si A y B son números reales, en este caso, en el ejemplo que vamos a proponer ahora, A y B son, por ejemplo, A es un conjunto de números enteros o de naturales, 1, 2, 3, y B tiene letras, ¿sí? Pero decíamos, por lo general A y B, en las aplicaciones, A y B van a ser conjuntos de números reales o subconjuntos de números reales. Pero como vamos a ver ahora, también A y B o A y B pueden ser también letras, o puede ser cualquier conjunto que uno quiera, ¿sí? A la hora de definir producto cartesiano entre dos conjuntos, no me dice cómo tienen que ser los conjuntos. Mientras que yo los pueda dar por extensión, ¿sí? Vamos a poder hacer el producto cartesiano. ¿Qué pasa si no lo puedo dar por extensión? ¿Se puede hacer el producto cartesiano? Sí, ya lo vamos a ver ahora con el caso de los entornos justamente, o de los intervalos, ¿sí? Entonces, repito, el producto cartesiano de A por B es aquel conjunto formado por los pares ordenados X, Y, tal que X pertenece al primer conjunto y Y pertenece al segundo conjunto. Por ejemplo, sea el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, y sea el conjunto B formado por los elementos AB. Entonces vamos a formar el producto cartesiano de A por B, ¿sí? Entonces van a ser todos aquellos pares ordenados, recuerden, va a estar formado el producto cartesiano por todos aquellos pares ordenados cuya primera componente va a ser un elemento de A y cuya segunda componente va a ser un elemento de B. Entonces, armamos los pares ordenados. Vamos primero con el 1. Bueno, vamos a tener el 1 con el A, acá tenemos el par 1A, el 1 con el B, acá tenemos el par 1B, el 2 con el A, acá tenemos el par 2A, el 2 con el B, acá tenemos el par 2B, el 3 con el A, acá tenemos el par 3A, y el 3 con el B, acá tenemos el par 3B. Fíjense que dentro de los pares están separados con coma, y entre par y par, punto y coma. Se puede poner todo coma, se puede poner todo punto y coma, ¿sí? Pero simplemente es una cuestión de escritura nada más. Notemos algo, fíjense que ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? A la cantidad de elementos de un conjunto se lo conoce como cardinal del conjunto, ¿sí? ¿Cuál es el cardinal del conjunto A? 3, porque tiene 3 elementos. ¿Cuál es el cardinal del conjunto B? 2. 3 por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como ven,
la cantidad de elementos, es decir, el cardinal del producto cartesiano entre dos conjuntos es igual al producto ordinario de los cardinales de cada uno, ¿sí? Lo vamos a escribir, yo no lo escribí, pero ¿sí? Vamos a ponerlo en forma genérica. El cardinal se lo suele simbolizar con una letra C, ¿sí? Imprenta minúscula, algunos ponen una letra C tachada, otros ponen el símbolo de numeral que aparece en los celulares o en los teléfonos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? A esto me refiero yo. Por ejemplo, fíjense, lo que voy a decir es esto. Lo escribo acá arriba. El cardinal, ¿ven? Que este es el símbolo de numeral. El cardinal de A por B, el cardinal del producto cartesiano de A por B es igual al cardinal de A por el cardinal de B. En nuestro caso, ¿sí? El cardinal de A por B es igual al cardinal de A, que vale 3, por el cardinal de B, que vale 2. Y eso nos da 6. Cosa que es cierto porque el producto cartesiano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, el cardinal de un producto cartesiano de dos conjuntos es igual al producto ordinario, porque ven que es un punto, es igual al producto ordinario de los cardinales de cada uno. Miren que el cardinal de un conjunto es un número, así que esto es un número y este es el producto ordinario entre números. Esta operación entre conjuntos es un conjunto, pero el cardinal de un conjunto es un número, ¿sí? Que acá lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto tiene una representación gráfica, por eso que esto después va a estar relacionado con funciones, justamente. A los elementos del primer conjunto los solemos poner en un eje horizontal o llamado eje de abscisa, que después, cuando veamos funciones, lo vamos a llamar eje X, ¿sí? A los elementos del segundo conjunto los ponemos sobre un eje vertical perpendicular, es decir, a 90 grados, perpendicular al eje de abscisa. Acá va a estar justamente el conjunto B, llamado eje de ordenadas, que después cuando veamos funciones eso se va a llamar eje Y. Fíjense, acá ponemos los elementos del conjunto A, 1, 2, 3. Acá ponemos los elementos del conjunto B, A y B. Y bueno, y ahora marcamos todos estos puntos, todos estos pares ordenados. ¿Por qué? Porque cada par ordenado me va a representar un punto del plano y viceversa. Cada punto del plano va a estar identificado con un par ordenado, ¿sí? Entonces, el par 1A, fíjense, 1A, acá está, ¿sí? 1B, acá está, 2A es este, 2B es este, 3A es este, 3B es este, y lo encerramos simplemente, ¿sí? Para marcar que todo esto es el conjunto A por B, que es todo lo que está escrito acá arriba. ¿Ven? Acá lo tenemos escrito por extensión, porque hemos nombrado todos los elementos, y acá hemos hecho la representación gráfica, ¿sí? A través de lo que sería un diagrama cartesiano, ¿sí? Que esto después lo vamos a ver con más detalle cuando trabajemos con funciones, justamente. Bueno, decíamos entonces que a los pares XY se los conoce como par ordenado. Justamente, par ordenado, ¿por qué? Porque X se la conoce como primera componente e Y como segunda componente. Por lo tanto, no es lo mismo tener el par XY que tener el par IX, ¿sí? Porque si yo tengo el par XY, la X es la primera componente y la Y es la segunda componente. Si yo lo tengo escrito al revés, como el par IX, ahora la primera componente es la Y y la segunda componente es la X. Es decir, siempre el de la izquierda la primera componente, el de la derecha la segunda componente. Por eso que se llama par ordenado, es decir, importa el orden, ¿sí? Bien, como podemos definir un producto cartesiano entre dos conjuntos, A por B, también, y acá lo ponemos como observación, podemos definir un producto cartesiano entre tres conjuntos, entre 3, 4, 5, 20, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se definiría el producto cartesiano de A por B por C? Y bueno, en este caso, ¿sí? Va a ser una terna, porque en este caso es un par ordenado, en este caso va a ser una terna ordenada. Terna significa 3. Va a ser una terna ordenada, X y Z,
tal que la primera componente pertenece al primer conjunto, la segunda componente, la I, pertenece a B, al segundo conjunto, y la tercera componente, Z, pertenece al tercer conjunto. En este caso, el producto cartesiano de A por B por C va a ser una terna ordenada, ¿sí? Ahora bien, como vamos a ver con la propiedad 4, si yo tengo que hacer un producto cartesiano entre tres conjuntos, ¿se puede hacer todo simultáneamente? No, ¿sí? Siempre hay que hacerlo de a dos, ¿sí? Que sería la propiedad 4. Fíjense, si yo tengo A por B por C, que es lo que yo definí recién, si tenemos el producto cartesiano de tres conjuntos A por B por C, fíjense, primero hacemos A por B y el resultado por C. Lo tenemos que hacer en ese orden. Primero A por B y el conjunto que quedó por C, por el que me falta. Pero lo hacemos en ese orden, ¿sí? Esto, si yo ya lo quisiera representar, bueno, fíjense que el conjunto A lo pusimos sobre un eje, el conjunto B lo pusimos sobre otro eje, y acá me aparece un conjunto C. Ya no me alcanza más el pizarrón, sería un tercer eje que sobresale del pizarrón hacia ustedes, es decir, sería perpendicular al plano del pizarrón. Sería un tercer eje, ahí estaría el eje C. Se puede dibujar en perspectiva, yo acá no lo quise dibujar, pero sería un tercer eje y ya estaríamos trabajando en tres dimensiones, estaríamos trabajando en el espacio. Acá estamos trabajando en el plano, en dos dimensiones. Ya cuando tenemos tres conjuntos, si quisiéramos representarlo, ya sería en el espacio. Serían puntos, ¿sí? Puntos sueltos, pero en el espacio, en tres dimensiones. Bien, ¿qué otras propiedades tiene el producto cartesiano? Claro que todas estas propiedades obviamente que se demuestran, son todas demostrables, ¿sí? Por ejemplo, la primera propiedad que es importante establece la igualdad entre pares ordenados, ¿sí? Me dice que el par x1 y 1 es igual al par x2 y 2 si y solo si, ¿sí? x1 es igual a x2 e y1 es igual a y2. Es decir, en forma simple, dos pares ordenados son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Primera componente igual a la primera componente, segunda componente igual a la segunda componente. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Dos pares ordenados van a ser iguales si y solo si son iguales. Primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Así que la propiedad 1 tiene que ver o se llama igualdad de pares ordenados. La propiedad 2, ¿qué es lo que establece? Que el producto cartesiano no es conmutativo. Es decir, no es lo mismo hacer A por B que B por A. Ve que acá dice distinto. Cosa que es cierto, no es lo mismo que yo haga A por B, que me daría esto, que ahora al revés, que yo haga B por A. Porque si yo hago B por A, ¿qué me van a dar? Me van a dar todos los pares al revés, ¿sí? Me van a dar todos los pares al revés y esta gráfica no va a ser así, porque yo acá voy a poner A y B y acá voy a poner 1, 2, 3, ¿sí? Porque siempre sobre el eje horizontal va el primer conjunto y sobre el eje vertical va el segundo conjunto. Entonces, el producto cartesiano A por B es distinto a B por A. El producto cartesiano no es conmutativo, salvo que A y B sean iguales. Porque entonces si A y B son iguales, ¿qué voy a tener? Que A por A, por ejemplo, A por A es lo mismo que A por A. Es decir, que esté al derecho, que esté al revés, como siempre se trata del mismo conjunto, A por A, ahí no varía. Ahí sí es conmutativo. Pero si son distintos, el producto cartesiano no es conmutativo, ¿sí? Después, ¿qué otra definición o propiedad podemos tener? Bueno, justamente, sí, acá lo que yo les decía, cuando multiplicamos cartesianamente un conjunto consigo mismo, como en este caso A por A, se lo va a escribir de una manera más compacta como al cuadrado. Esto como algo parecido como si fuera potencias de igual base para un producto se suman los exponentes. Bueno, digo algo parecido porque este es el producto cartesiano, no es el producto común y corriente que ustedes conocen. Pero se lo escribe como si fuera, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un conjunto al cuadrado, es porque significa ese conjunto por ese mismo conjunto, el producto cartesiano. Si yo veo un conjunto al cubo, ¿sí? Como acá lo tenemos, A al cubo sería A por A por A. Y si yo tengo A a la n, ¿qué va a ser? A por A por A por A por A por A n veces, ¿sí? Es una forma compacta de escribir el producto cartesiano cuando se trata del mismo conjunto, ¿sí? Entonces, A cuadrado es A por A al cubo es A por A, y bueno, A a la n, que es la generalización, esto va a ser A por A por A por A n veces, ¿sí? Bien,
No, me fijo porque rocé el pizarrón y borré y pensé que me había manchado. Ahora lo voy a tener que arreglar el pizarrón. Bueno, la propiedad 4 ya la enunciamos. Y la propiedad 5 es una propiedad que me relaciona la unión con el producto cartesiano. Me dice que, por ejemplo, si yo tengo A unión B y todo esto por cartesianamente C, podemos hacer distributiva. Esto sería A por C, fíjense, A por C, unión B por C. ¿Qué significa entonces? Acá lo que estamos queriendo decir, esta propiedad lo que me dice es que el producto cartesiano es distributivo respecto de la unión. La propiedad 5 lo que establece es que el producto cartesiano es distributivo respecto de la unión. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Hay más propiedades. Yo acá solamente enuncié algunas nada más, ¿sí? Pero hay más propiedades. Bien. Vamos ahora con la definición de entorno, ¿sí? Que los entornos ya, como dije, algo hemos hablado en vídeos anteriores y está relacionado con los intervalos abiertos. Tanto los entornos como lo que vamos a hablar ahora, entornos reducidos, por definición son intervalos abiertos. ¿Existen entornos cerrados? Sí, existen entornos cerrados y se puede definir un entorno cerrado, pero cada vez que nosotros a partir de ahora y de ahora en adelante hablemos de un entorno, sea un entorno tal o sea un entorno reducido tal, se sobreentiende que ese entorno va a ser un intervalo abierto. O si es un entorno reducido, como vamos a ver ahora, va a ser intervalos abiertos, ¿sí? Salvo que uno diga otra cosa, pero por definición van a ser intervalos abiertos, ¿sí? Los entornos. Bien, tenemos entorno, se lo va a escribir así, se lo puede escribir de varias maneras. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra entorno con la letra E imprenta mayúscula. En Centroamérica, en México, suelen usar la letra B corta. Acá ponen la letra B corta porque, perdón, la letra B corta. Sí, bien digo, no, está bien. La letra B corta porque ellos hablan de vecindad, en vez de hablar de entorno, que la palabra entorno tiene que ver con el entorno, es decir, cuando uno dice, bueno, el entorno de fulano de tal, el entorno de fulano de tal es la gente que rodea a esa persona. Bueno, la idea acá va a ser la misma, es decir, el entorno de un número real van a ser qué otros números reales rodean a ese número real, ¿sí? Entonces decíamos, nosotros usamos la palabra entorno. En México, como decía, usan la B corta para hablar de vecindad, ¿sí? Yo siempre hago una analogía, ¿no? Que por ahí parece tonta, pero para que se entienda, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de la vecindad del Chavo, por ahí alguno estará pensando la vecindad del Chavo. Cuando uno dice la vecindad del Chavo, se refiere a todas las personas que están cerca del Chavo del 8, que ya sabemos que son todos los personajes que rodean al Chavo del 8. Podemos tomar al Chavo del 8 como centro del entorno, ¿sí? Y todas esas otras personas van a ser miembros de esa vecindad. Por eso decíamos, en México, en vez de hablar de entornos, se habla de vecindad. En lengua inglesa, ¿sí? Ya se habla de bolas se le dice a los entornos, ¿sí? Se le dicen bolas, entonces van a usar la letra B larga, mayúscula, ¿sí? En vez de la letra E, van a ver la letra B larga. Eso porque viene de la lengua sajona, es decir, viene ya de Estados Unidos o de Inglaterra, principalmente de Estados Unidos, que ellos hablan de bolas, ¿sí? Pero entornos, vecindades, bolas son sinónimos. Nosotros vamos a usar la palabra entornos, ¿sí? Y la vamos a simbolizar con la letra E. Entonces, entorno de centro x0 y radio r, entorno de centro x0 y radio r, siempre el radio es positivo, van a ser todos los números reales, es decir, van a ser todos los x pertenecientes a los reales, tal que la distancia de esos números al centro x0 es menor que r. Nosotros, pues repito, ya hemos hablado de entornos, ¿sí? Repito, el entorno de centro x0, el centro x0 es un número real cualquiera, puede ser positivo, negativo, puede ser el 0, ¿sí? Entorno de centro x0 y radio r, el radio sí siempre es positivo. Positivo, no 0, ¿sí? ¿Podría ser 0? Sí, pero lo que pasa es que si yo tomo entorno de centro x0 y radio 0 es el mismo, porque como no hay radio, es el mismo, sería un puntito, el entorno estaría formado por un puntito nada más, ¿sí? Por eso que siempre se pone radio mayor que 0, pues no tiene sentido hablar de un entorno de centro 0, es decir, no tiene sentido hablar de un entorno, de un número que está formado por él solito nada más.
Entonces, entorno de centro x0 y radio r positivo son todos los números reales, son todos los x pertenecientes a los reales, tal que la distancia de esos números reales a ese centro x0 es menor que r. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta distancia se la podía escribir a través de módulo, a través del concepto de módulo? Eso también ya lo habíamos visto. Entonces, otra definición de entorno puede ser entorno de centro x0 y radio r son todos los x pertenecientes a los reales, tal que el módulo de x menos el centro, x menos x0, es menor que r. ¿Ven? A esta distancia matemáticamente se la interpreta como un módulo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la interpretación geométrica de módulo decíamos que era una distancia? ¿Sí? Entonces, cada vez que aparezca el concepto de distancia, obviamente que va a haber un módulo. Entonces, esta sería la otra definición de entorno. Bueno, si ustedes resuelven esta desigualdad, ¿se acuerdan? Módulo de x menos x0 menor que r, el argumento es lo que va en el medio, menor que r y mayor que el opuesto, mayor que menos r. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos los casos de desigualdades con módulo. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos a los tres miembros x0. Sumamos acá x0, sumamos acá x0 que se va a cancelar con este y sumamos acá x0. Entonces acá que va a quedar x0 menos r, acá está, menor que x, menor que r más x0. Acá está. ¿Qué significa? Que nos va a dar, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar, si lo escribimos, fíjense, yo no lo escribí, pero si acá lo escribimos, esto sería x0 menos r menor que x menor que x0 más r. Así quedaría resuelto. ¿Y qué es los x mayores que x0 menos r y menores que x0 más r? Es el intervalo abierto que está ahí arriba. Este sería el intervalo abierto cuyo extremo izquierdo es x0 menos r y cuyo extremo derecho es x0 más r. Es decir, que ahí adentro van a estar todos esos x adentro de este conjunto. Eso, como es un intervalo abierto, es un conjunto de números reales. Ahí adentro hay infinitos números reales. Todos los números reales que están ahí adentro son justamente los que... Todos los números reales que están ahí adentro son los que justamente la distancia de esos números al centro x0 es menor que r. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Entorno de centro menos 2 y radio 3. Entorno de centro menos 2 y radio 3. Pensemos sobre la recta real. Estamos parados en menos 2, ¿sí? Sobre la recta real estamos parados en menos 2. Centro menos 2 y radio 3. ¿Qué significa? Que a partir del centro menos 2 me muevo 3 lugares para la derecha y pensemos dónde caeríamos. Y del menos 2 me muevo 3 lugares para la izquierda y pensemos dónde caeríamos. Y ahí vamos a tener el intervalo entre qué número y qué número. Todos esos números que están ahí adentro van a ser los que van a estar en el entorno, van a pertenecer al entorno. ¿Sí? Entonces, si me paro en el menos 2 y me muevo 3 lugares para la derecha, ¿dónde voy a caer? En el 1. Y si me paro en el menos 2 y me muevo 3 lugares para la izquierda, ¿dónde voy a caer? En el menos 5. Así que el entorno de centro menos 2 y radio 3 sería el intervalo menos 5, 1. ¿Sí? Bueno, acá lo vamos a hacer matemáticamente. Primero lo definimos por comprensión, ¿sí? Primero lo definimos por comprensión. El entorno de centro menos 2 y radio 3 son todos los números x pertenecientes a los reales, tal que módulo de x menos el centro. Siempre es x menos el centro. Pero miren que acá el centro es negativo. Así que x menos 2, menos por menos más. Así que nos queda módulo de x más 2 menor que el radio, 3. Y ahora se resuelve como ya sabemos. Módulo de x más 2 menor que 3 sería el argumento x más 2 menor que 3 y mayor que el opuesto de 3, menos 3. Y ahora acá, ¿qué hacemos? Ve que acá tengo un más 2, así que restamos 2 a los tres miembros. Acá restamos un 2, menos 2 menos 3 menos 5, acá restamos un 2, el menos 2 con el más 2 se cancela y queda la x sola, y acá restamos un 2, 3 menos 2, 1. Así que nos dio todos los números x que van del menos 5 al 1 y eso se escribe como el intervalo abierto menos 5 a 1. Así que el entorno de centro menos 2 y radio 3, el entorno de centro menos 2 y radio 3 no es otra cosa que el intervalo abierto menos 5, 1. El intervalo abierto menos 5, 1. Son todos los números reales que pertenecen a ese conjunto, que van desde el menos 5 hasta el 1. Ni el menos 5 ni el 1 pertenecen al entorno, porque como dijimos, por definición, los entornos son siempre abiertos. Salvo que uno diga lo contrario, ¿sí? Los entornos siempre uno los va a suponer como que son abiertos.
Bien, y acá tenemos la representación gráfica. ¿Ven? Acá tenemos la recta real, acá tenemos el centro, ¿ven? El centro menos 2. Nos movemos 3 lugares para la derecha, 1, 2, 3, y caemos en el 1, de radio 3. Nos movemos 3 lugares para la izquierda, 1, 2, 3, caemos en el menos 5, de radio 3. ¿Ven? Acá vemos entonces el intervalo menos 5, 1, ¿ven? Abierto menos 5, ahí hay un agujero, y abierto el 1, ahí hay un agujero. Es el intervalo abierto, menos 5, 1. Esto sería la gráfica del entorno de centro menos 2 y radio 3, ¿sí? Bien, entorno reducido. ¿Qué es el entorno reducido? El entorno reducido es el entorno, pero le quitamos el centro. Por eso se lo va a llamar entorno reducido. Y yo voy a decir, ¿y qué sentido tiene quitarle el centro? Bueno, porque esto después lo vamos a usar, no principalmente nosotros, sino que lo van a ver más en análisis 1, en segundo año, cuando vean el concepto de límite. Cuando vean el concepto de límite de una función, ¿sí? Ahí se va a trabajar con el entorno reducido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a querer qué pasa con una función en un cierto valor, pero yo no me voy a poder parar en ese valor. Me voy a poder parar, entre comillas, me voy a poder parar a los costados, al lado. Entonces voy a tener que trabajar con un entorno reducido, es decir, con un entorno, pero donde yo le quito el centro. Entonces me voy a parar a la derecha y a la izquierda de ese punto. En ese punto justo no me voy a poder parar, pero sí me voy a poder parar, entre comillas, al lado. Digo entre comillas porque eso de al lado no existe, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, estoy en el 2 y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el número que le sigue al 2? ¿Cuál es el primer número real que le sigue al 2? Yo qué sé. ¿2,1? No. ¿2,01? No. ¿2,000001? No. ¿Qué sé yo cuál es el que le sigue inmediatamente el que le sigue al 2? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces todas esas cuestiones se va a trabajar con el concepto de entorno reducido. Entonces el entorno reducido, perdón, es el entorno, esto me pasa por hablar rápido y se me seca la garganta. Disculpen. Decíamos, el entorno reducido es el entorno, ¿sí? Como hemos visto hasta ahora, pero se le va a quitar el centro. Vamos a ver ahora matemáticamente cómo se escribe eso. Entonces, entorno reducido. Se lo va a simbolizar, fíjense, con E asterisco, E estrella, o también algunos ponen E prima, ¿no? Como un prima, como un apóstrofe. Es lo mismo, es una cuestión de notación nada más. Yo uso esta, que es E asterisco o E estrella, se dice. Pero repito, en algunos lugares por ahí lo van a ver con E prima, al entorno reducido. Entonces, el entorno reducido de centro x0 y radio r se lo define como el entorno de centro x0 y radio r menos el centro. Fíjense que esto va entre llaves. ¿Por qué? Porque esto es un conjunto de números reales. Por lo tanto, no puedo poner a esto menos el x0 sin llaves porque estaría mezclando conjuntos con elementos. Yo cuando opero con conjuntos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los conjuntos van entre llaves? ¿Sí? Si yo hago una unión, una intersección, una resta entre conjuntos, entonces voy a tener que poner el entorno de centro x0 y radio r menos, y el x0 tiene que ir entre llaves, porque si yo no le pongo las llaves, eso no es un conjunto, es un elemento. Y a un conjunto restarle un elemento matemáticamente no está definido, no existe eso. Que a un conjunto le reste un elemento no está definido. Yo me refiero, por ejemplo, a esto. Es como, por ejemplo, ¿no? Es como si yo les pusiera a ustedes el conjunto 3, 4 menos 4. Esto matemáticamente no existe. 3, 4 entre llaves menos 4, eso matemáticamente no existe, no tiene sentido. Ahora, si esto es un conjunto y esto es un elemento, ahora si yo este elemento lo encierro entre llaves, ahora pasó a ser un conjunto, que tiene un elemento. Entonces ahora sí, esto sería el conjunto 3, 4 menos el conjunto 4. Es decir, al 3, 4 le quito el 4 y me queda 3. ¿Sí? Esto me va a dar 3 también, 3 entre llaves. Así que mucho cuidado con la notación. Mucho cuidado con la notación, ¿eh? Bien, esto lo vamos a borrar para que no moleste, ¿sí? Y decíamos entonces, entorno reducido con centro en x0 y radio r es el entorno con centro en x0 y radio r menos su centro x0. Se lo puede escribir así, o si introducimos el concepto de módulo, va a ser los x pertenecientes a los reales, tal que, fíjense,
módulo de x menos x0 menor que r. Esta primera parte es la misma, fíjense, es la misma. Esta primera parte sería el entorno. Y para quitarle el centro se pone mayor que 0. Siempre se le pone mayor que 0. Esto es lo que se llama una doble desigualdad. ¿Por qué se le pone mayor que 0? ¿Sí? ¿Por qué se va a poner mayor que 0? Porque fíjense, olvídense del menor que r, vamos con el mayor que 0. Si yo acá pongo, por ejemplo, x0, si x, supongamos que x vale x0, es decir, que estamos parados en el centro del entorno, ¿sí? Si x vale x0, x0 menos x0, ¿cuánto es? 0. Y módulo de 0, 0. ¿Y el 0 es mayor que el 0? No. ¿Ven? Entonces, cuando yo reemplazo justo a la x por el centro, no verifica esta desigualdad. Sí verifica esta, sí me va a verificar la desigualdad de la derecha, pero no me va a verificar la desigualdad de la izquierda, ¿sí? No me va a verificar la desigualdad de la izquierda. Por lo tanto, no verifica. Por lo tanto, el centro no va a verificar. Y eso es lo que quiero. Yo quiero que el centro no verifique porque lo quiero sacar el centro, ¿sí? Entonces, por eso siempre, cuando hablemos de entorno reducido, siempre se va a poner mayor que 0 para quitar el centro. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, entorno reducido de centro 2 y radio 1. Bueno, por comprensión, ¿cómo sería? Van a ser todos los x pertenecientes a los reales tal que 0 es menor que módulo de x menos 2 menor que 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? X menos el centro, menor que el radio y mayor que 1. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo primero resuelvo la desigualdad a la derecha. ¿Ven? Acá está. Módulo de x menos 2 menor que 1 significa x menos 2 menor que 1 y mayor que menos 1. Esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Por ahí me conviene pararme de este lado. Decíamos, módulo de x menos 2 menor que 1 significa x menos 2 menor que 1 y mayor que menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Sumamos 2 a los tres miembros. 2 menos 1, 1. X menos 2 más 2, el menos 2 con el más 2 se cancela y queda la x sola. Y 2 más 1, 3. Así que esta parte nos da el intervalo 1, 3, que sería el entorno, ¿sí? El entorno de centro 2 y radio 1, es decir, el intervalo 1, 3. Pero ahora tengo que quitar el centro. Entonces, para quitar el centro, resolvemos la otra desigualdad, que en realidad no se resuelve nada. ¿Ven? Acá está escrito en azul. ¿Ven? Módulo de x menos 2 mayor que 0. Fíjense que no se resuelve nada. ¿Por qué? Porque justamente, cuando yo acá ponga un 2, 2 menos 2, 0. Módulo de 0, 0, y el 0 no es mayor que el 0. ¿Qué significa entonces? Que cuando yo acá ponga cualquier número real, ¿sí? excepto el 2, este módulo siempre va a ser mayor que 0. ¿Qué significa entonces? Que esta desigualdad es cierta, si y solo si x es distinto de 2. Si ahora juntamos las dos respuestas, son todos los números reales que van del 1 al 3, excepto el 2. Bueno, lo podemos escribir de dos maneras, ¿sí? Lo podemos escribir de dos maneras. Una manera sería el intervalo 1, 2, unión el intervalo 2, 3, vamos del 1 al 2 y del 2 al 3, o la otra manera sería con una resta, sería directamente poner el intervalo 1, 3, ¿ven? El intervalo abierto 1, 3, menos el centro, entre llaves. Así que se lo puede escribir con una unión de intervalos abiertos o con una resta. Cualquiera de las dos maneras se va a escribir al entorno reducido de centro, en este caso de centro 2 y radio 1. ¿Ven? Como ven, no es para nada complicado. Y bueno, decíamos, acá lo voy a arreglar porque justamente recién me apoyé con el brazo. Ahí está. Porque me había apoyado con el brazo. Bueno, y esto es un ejemplo que tiene que ver con el uso, usando entornos y usando producto cartesiano. ¿Sí? Porque hoy dijimos que el producto cartesiano de estos dos conjuntos, este conjunto tiene 3 elementos, este tiene 2 elementos, 3 por 2, 6 elementos. Bárbaro, esto es cierto cuando el cardinal de los conjuntos es finito. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, fíjense acá, yo hago el entorno de centro 1, 2 por cartesianamente el entorno de centro 3, 2? Acá la cosa cambia, porque este entorno, ¿sí?, va a ser un intervalo abierto donde ahí adentro hay infinitos números reales.
Y este otro entorno va a ser otro intervalo abierto donde ahí adentro hay infinitos números reales. Y si yo quisiera hacer esta multiplicación, es decir, cada uno de acá con cada uno de acá, no puedo, porque acá adentro hay infinitos números reales, acá adentro hay infinitos números reales, y no puedo hacer uno con uno y armar por extensión. Si yo quisiera armar por extensión, ¿sí? Ese producto cartesiano, no puedo porque serían infinitos pares ordenados. Como ven, no puedo. Pero sí matemáticamente lo puedo escribir y lo vamos a poder graficar. Porque fíjense, si acá el producto cartesiano de este conjunto por este otro son estos 6 puntitos sueltos, como acá adentro van a haber infinitos números reales y acá adentro van a haber infinitos números reales, si yo hiciera ese producto, a la hora de graficar, me van a aparecer tantos puntos en el plano, me van a aparecer tantos puntos que me va a terminar quedando una región, me va a terminar quedando un cuadrado o un rectángulo. Es decir, gráficamente, ¿sí? Todos esos pares ordenados, todos esos puntos van a formarme una figura que va a ser o un cuadrado o un rectángulo, depende de cómo sean los entornos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora, que tampoco es difícil. Bien, el entorno de centro 1 y radio 2, ¿sí? Vamos acá, directamente para saber de qué se trata. Entorno de centro 1 y radio 2, entorno de centro 1 y radio 2. Centro 1 y radio 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1. 1 más 2, 3. Acá tenemos. Así que el entorno de centro 1 y radio 2 es el intervalo abierto menos 1, 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el primer conjunto va sobre el eje X y el segundo conjunto va sobre el eje Y? Entonces, el entorno de centro 1 y radio 2, que sería el intervalo menos 1, 3, el intervalo abierto menos 1, 3, lo voy a dibujar sobre el eje X. Y está dibujado, fíjense, está dibujado acá abajo. Sobre el eje X, fíjense, centro 1 y radio 2. Caigo en el 3 y caigo en el menos 1, ¿ven? Está dibujado acá en rojo. Está dibujado acá en rojo. Así que todos los elementos del primer conjunto, van a salir de ahí adentro, de ese intervalo que es infinito. Y ahora vamos con el otro. Entorno de centro 3 y radio 2. Entorno de centro 3 y radio 2. Centro 3 y radio 2. 3 menos 2, 1. 3 más 2, 5. Así que el entorno de centro 3 y radio 2 es el intervalo abierto 1, 5. Y este otro conjunto va sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El conjunto A sobre el eje X, el conjunto B sobre el eje Y. Entonces, este segundo intervalo lo dibujamos sobre el eje Y, que sería el intervalo 1, 5. ¿Ven? Es el que va del 1 al 5. O entorno de centro 3 y radio 2. Centro 3, 2 para abajo, 2 para arriba, vamos desde el 1 hasta el 5. Entonces, acá tenemos en rojo el primer entorno o el primer intervalo, y en azul el segundo entorno o segundo intervalo. Segundo entorno o segundo intervalo, en azul. ¿Y ahora qué tendríamos que dibujar? Dijimos que el producto cartesiano, fíjense, es uno de acá con uno de acá, uno de acá con otro de acá, otro de acá con otro de acá. Lo que pasa es que dentro del rojo hay infinitos y dentro del azul hay infinito. Entonces, si yo tomo todos los rojos con todos los azules, me termina formando este rectángulo. En realidad no es un rectángulo, es un cuadrado. Lo que pasa es que yo acá le cambié la escala, porque fíjense que este cuadrado tiene altura 4 y la base también es 4, es decir, es de 4 por 4. Parece un rectángulo porque yo sobre el eje X usé una escala más grande para que me quede bien el dibujo. Por eso que parece un rectángulo, pero en realidad si yo uso la misma escala sobre los dos ejes, se va a ver el cuadrado, ¿sí? Entonces son todos los números de acá con todos los números de acá y me van a empezar a llenar tantos puntos que voy a tener todos los puntitos uno al lado del otro. En vez de tener puntos sueltos, voy a empezar a tener infinitos puntos uno al lado del otro y me termina formando esta figura. Esta figura punteada, ¿ven? El borde de esta figura, que sería la frontera no está contenida en la figura, no está contenida en el producto cartesiano. ¿Por qué? Y porque en los extremos del intervalo está abierto y en los extremos del intervalo está abierto. ¿Ven? Entonces sería todos los puntos que están ahí adentro, excepto los que están en la frontera. Los que están en la frontera, en el borde, no, porque justamente son intervalos abiertos. Si yo acá hubiera puesto corchetes, si yo pongo corchetes, son intervalos cerrados, ahí sí toma los extremos, ahí sí los extremos van a estar, y el borde, la frontera
La frontera sería una línea continua. La frontera estaría contenida en la figura. Pero acá no, porque como estamos haciendo un producto cartesiano de entornos, y los entornos por definición son intervalos abiertos, me va a quedar lo que se dice una figura abierta. Una figura abierta, una figura sin borde, una figura sin frontera, que se la hace punteada, ¿sí? Y sería esta figura que está acá. Como esto se va a dibujar sobre un plano, ¿sí? Se pone R2. ¿Se acuerdan hoy lo que dijimos? ¿Qué significaba A al cuadrado? Significaba A por A. Como este intervalo está sobre el eje real, R, y este intervalo está sobre el eje real, R por R, ¿qué me da? R cuadrado. Es decir, que al plano, por lo general, se lo suele simbolizar como R elevado a la 2. R de reales elevado a la 2. Como por ejemplo acá, como a la recta real se la simboliza con R elevado a la 1, al plano se lo simboliza, ¿sí? Con R elevado a la 2. Y se hace este dibujito como si fuera una L, pero es una cuestión de dibujo nada más, ¿sí? Al plano se lo va a simbolizar, a todo el plano se lo va a simbolizar como R de reales a la 2. Y si fuera en el espacio, R a la 3, ¿sí? Entonces R para la línea recta, R a la 2 para el plano y R a la 3 para el espacio. Entonces acá estamos representando este producto cartesiano de estos dos entornos, está representado sobre un plano, por eso lo llamamos R2, ¿sí? A todo el plano lo llamamos R2, así que sería un cuadrado que está dibujado sobre el plano R2. ¿Ven? Y acá lo tenemos escrito por comprensión, ¿sí? Van a ser todos los pares XY pertenecientes al plano, ¿ven? Todos los pares XY pertenecientes al plano, tal que la primera componente pertenece al primer intervalo, X pertenece al intervalo menos 1, 3, y acá también hago una observación. Fíjense si a ustedes también les pasa. Como a mí se me acabó el pizarrón, ¿ven? Yo termino con el conectivo lógico y, que sería la conjunción, yo termino con el conectivo lógico y se me acabó el pizarrón, y si yo sigo abajo, arranco con el mismo conectivo con el cual había terminado, ¿sí? Yo el par ordenado no lo puedo cortar. Tampoco puedo cortar el pertenece. Yo no puedo poner, por ejemplo, X pertenece y el menos 1, 3 lo escribo abajo. No, eso no se puede. Entonces, se corta, termino con un conectivo lógico y abajo arranco con el mismo conectivo lógico, ¿sí? Igual que también si estamos sumando o restando y no me alcanza, termino con una suma, abajo continúo, arranco con una suma, vuelvo a poner más y continúo. Si fuera una resta, lo mismo, termino con una resta, abajo, empiezo con una resta y continúo. Lo que no se puede cortar es el producto o la división, ahí no. Si yo tengo, por ejemplo, estoy haciendo 2 por 3 por 4, no puedo poner 2 punto, 3 punto, no me alcanzo más la hoja y abajo pongo punto 4. Eso no se puede. Los productos y las divisiones no se pueden cortar, pero las sumas y las restas sí. Termino con una suma y abajo empiezo con una suma. Termino con una resta, empiezo con una resta. Termino con un conectivo lógico, puede ser una i, una o, un entonces, y abajo empiezo con el mismo conectivo lógico, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, por comprensión va a ser los pares XY pertenecientes al plano, tal que la primera componente pertenece al primer entorno o pertenece al primer intervalo abierto, menos 1, 3, y la segunda componente del par, la segunda componente pertenece al segundo entorno o pertenece al segundo intervalo abierto, 1, 5. ¿Ven? Se lo puede escribir así o también lo podemos escribir usando desigualdades. Van a ser los pares XY, fíjense que acá ya no puse los pares XY pertenecientes a R2, porque también a veces con poner ya XY entre paréntesis se sobreentiende que son pares de puntos del plano, se sobreentienden que esos pares XY pertenecen a R2, entonces muchas veces fíjense acá ya no puse perteneciente a R2, lo pueden poner o pueden no ponerlo. Decíamos, van a ser los pares XY tal que la X varía de menos 1 a 3, cosa que es cierto, de menos 1 a 3, y la Y varía de 1 a 5. La Y varía de 1 a 5. Y ahí tenemos la representación gráfica, que como vemos es una figura abierta. Bien, con esto entonces damos por terminado lo que sería la unidad 1. Le queda a ustedes obviamente seguir trabajando, por ahí ya muchos de ustedes habrán terminado la unidad, otros estarán terminándolas, ¿sí? O estarán terminando algunos ejercicios. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me la hacen al correo, ¿sí?
no al Classroom, sino al correo, que yo se las respondo. Y como siempre también, aquellos, porque de hecho lo hemos hecho, aquellos alumnos que yo les reviso un ejercicio y está bien hecho, está bien resuelto, les pido que lo suban al Classroom para que puedan ver todos y también vean cómo se resuelve. Porque el Classroom también, ustedes tienen que interactuar en el Classroom y ustedes mismos preguntarse o ustedes mismos sacarse dudas de algún ejercicio, ¿sí? O si está bien, yo se los reviso previamente y si está bien los autorizo a que ustedes lo puedan subir al Classroom para compartirlo con el resto de los compañeros. Así que entonces con esto damos por concluida la unidad 1, ¿sí? Y ya después, el próximo video, ya vamos a empezar con la unidad 2, que es de polinomios. Lo que sí, y esto se los comento ahora, falta la unidad 2 que es de polinomios y la unidad 3 que es de funciones. Como queda poco, queda lo que queda del cuatrimestre, vamos a ir trabajando de manera conjunta, ¿sí? Es decir, yo voy a ir subiendo videos de polinomios, de la unidad de polinomios, y videos de funciones, de la unidad de funciones. Yo después en el Classroom voy a subir el trabajo práctico de polinomios con algunos apuntes, ejercicios, ejemplos, y después en otro voy a subir el trabajo práctico de funciones también con por ahí apuntes, libros, ejemplos y demás. Voy a subir los dos por separado para que aquellos que sí se acuerdan de la escuela secundaria o porque hayan pasado por alguna universidad, ¿sí?, de polinomios y de funciones, empiecen a trabajar con ambos trabajos prácticos, ¿sí? O por ahí yo les recomiendo, primero hagan el de polinomios y después salten al de funciones. Y si no, van haciendo uno y uno, ¿sí? Van haciendo algunos de polinomios y si se aburren, empiezan con los de funciones, ¿sí? Van intercalando. Lo que sí les pido, sean ordenados en sus carpetas, ¿sí? No empiecen a mezclar todo. Es decir, dividan una parte de la carpeta para polinomios y aparte, en otra parte de la carpeta para funciones. No empiecen a mezclar ejercicios de polinomios con ejercicios de funciones porque se les va a complicar, ¿sí? Traten de hacerlo por separado, ¿sí? Separen la carpeta para polinomios por un lado y para funciones por el otro. Y obviamente yo voy a ir subiendo videos de los distintos temas que van apareciendo y ustedes los tienen que ir complementando con los apuntes, con la teoría. Pueden consultar otros videos. En YouTube hay millones de videos de polinomios, de funciones y demás que los pueden complementar con los videos que yo subo y demás. Así que, pero bueno, más o menos les comento cómo vamos a trabajar en lo que queda del año. Y como siempre les digo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me la hacen al correo que se las voy a responder. Y si no, por ahí la pueden subir al Classroom y por ahí otro compañero que ya hizo el ejercicio, por ahí ese otro compañero se las puede responder, para no tener que esperar hasta que yo por ahí se las conteste. Por eso que digo que el Classroom también sirve para eso. Así que, bueno, dicho esto entonces, damos por finalizada la unidad número 1 y ya empezamos con la número 2 y en simultáneo con la número 3. Es decir, que lo que queda ahora del año, ya vamos, el primer año es como si fuera una cuesta hacia arriba, ¿no? Y ahora, bueno, vamos en pendiente, esperemos no seguir de largo y derrapar, esperemos que no. Pero no, van a ver que no son contenidos que uno no haya visto nunca. El que pasó por una escuela secundaria seguramente lo vio. Y el que pasó hace mucho tiempo por una escuela secundaria, bueno, tendrá que empezar a refrescar un poco la memoria, ¿sí? Nos vemos entonces en el próximo o en los próximos videos. Espero que esto les haya servido. Hasta luego.